Bueno, el día de hoy le vamos a presentar los impactos sociales de la gestión de residuos sólidos en el sector informal. Es presentado por Enrique Vargas, mi persona, Andrea Sierra, Wendy Gámez, Saurit Leguía y Hernando Vergara. Bueno, debemos tener en cuenta que la calidad de la gestión de los residuos sólidos afecta a los barrios pobres de las zonas urbanas de manera muy crítica, ya que por lo general en estas zonas son barrios marginales y no cuentan con un servicio de saneamiento o aseo. Para esto debemos tener en cuenta que en los barrios urbanos de bajos recursos hasta el 2/3 de los residuos sólidos tienen un mal manejo. Los desechos a menudo se vierten o se queman, liberando de esta manera residuos o gases tóxicos, hasta cancerígenos, incluso cancerígenos, al aire. También nos genera vectores como lo son ratas, zancudos, entre otros. A su misma vez, estos son transmisores de enfermedades como lo son el dengue. Bueno, el sector informal en el manejo de residuos sólidos, como bien se sabe, una gran cantidad de personas de bajos recursos o pobres se dedican al reciclaje de estos residuos. Muchas de estas, o la gran mayoría, provienen de países con bajos ingresos y también esta población es vulnerable, ya que por lo general su trabajo no es remunerado, por así decirlo, por entes públicos, sino que su ganancia fluctúa o depende de la fluctuación que tenga el valor del residuo que estén reciclando, ya cuando ellos le den su disposición final o lo vendan. Por lo general los recicladores suelen ser, como mencioné anteriormente, población vulnerable. Preocupa que la gran mayoría o un porcentaje importante de estas personas que se dedican a esta labor son niños, afectando así su proceso de crecimiento y también la educación que reciben estos, viéndose interrumpida, ya que deben dedicarse a este tipo de labores. También se conoce de que existe un número importante de personas dedicadas al reciclaje que son del sexo femenino. También se sabe que en algunas partes del mundo existen algunos lugares que el número de mujeres recicladoras es superior al número de hombres dedicándose a esta misma labor. Otra de las soluciones que consideramos relevantes es el hecho de que exista una formalización y una integración de los recicladores informales en la sociedad. Esto debido a que conduce a que existe una mejora en la recolección y el reciclaje de los residuos sólidos. No obstante, vale la pena destacar el hecho de que hoy en día existe cierta estigmatización a esas personas que se asocian con la recolección de los mismos. Es por ello que se cree que debe existir una aceptación de la política que respalde la inclusión de todas estas personas que hacen parte de las cooperativas recicladoras a la parte formal del reciclaje en la sociedad, siendo las directrices nacionales aquellas que se encargan de que, de cierta manera, el gobierno le otorgue ese reconocimiento y esos beneficios sociales a los recicladores. Entre estos beneficios se encuentra una vivienda, identificación legal, salud y educación, entre muchos otros. Vale la pena destacar el hecho de que se vivió un caso en específico cerca del año 2010 en Brasil, como se evidencia en el recuadro azul, donde se aprobó una política nacional integral de residuos sólidos que permitió que las cooperativas de recicladores que se encontraban vigentes o pues funcionando dentro del país fueran reconocidas en realidad como proveedoras de servicios y que a su vez fueran integradas en la parte social formal del reciclaje en el país. Así como existen soluciones para el manejo debido de los residuos sólidos, también debemos tener en cuenta que existen desafíos para los recicladores, que son las personas encargadas de llevar todo este proceso. Por ello, en esta parte destacaremos 4 desafíos en específicos.
El primero corresponde a la falta de acceso a flujos de residuos de calidad. Esto debido a que muchas veces estas personas suelen exponerse para poder obtenerlos y por lo general los residuos no se encuentran en las mejores condiciones. Sigue la parte económica, ya que se dice que los precios suelen ser muy inestables y por ende afecta la relación y la negociación a la hora de ofrecer precios a los compradores. La tercera va básicamente enfocada a la parte de las autoridades y la normativa, ya que por lo general estas personas sufren cierto acoso por parte de las autoridades locales y a su vez pues los reglamentos y los estatutos que están relacionados con los desechos se convierten en un problema a la hora de aplicarlos. Finalmente y no menos importante se encuentra la exclusión que ellos sufren por parte de la sociedad a raíz de pues el trabajo que ellos realizan, ya que por lo general como son asociados a la recolección de los residuos. Una de las tantas alternativas que también vale la pena destacar es el fortalecimiento de la cadena de valor del reciclaje. Esto debido a que los recicladores participan de una forma activa en la cadena, recolectando materiales y vendiéndolos a intermediarios que posteriormente los limpiarán y agregarán a otros materiales para que sean distribuidos en la industria. En este caso, los gobiernos y las corporaciones pueden y deberían mejorar las expectativas de ingreso de las personas para que de esta manera pues se beneficien. Esto se realiza mediante 3 enfoques en específico, que se explicarán en la parte izquierda donde se encuentran los diferentes datos. El primero sería la creación de sanciones para garantizar que los precios sean justos y pues se establezca una buena relación con los intermediarios, ya que así ninguno de los dos se beneficiaría más que el otro y todo sería equitativo. En el enfoque número 2 se tiene el ofrecimiento de un salario justo y constante en los centros de depósito, pues de esta manera las personas no tendrán que ir a otro lugar a ofrecer su mercancía y pues tendrían ya algo constante que los ayudaría a tener una estabilidad económica para su familia. En el enfoque número 3 se tiene que existen las ayudantías a las cooperativas de recicladores para que se establezcan pues contratos con empresas ya mucho más grandes que se relacionan con la compra de materiales reciclables, pues así los ingresos serían mucho más altos y pues todos se beneficiarían. Como ejemplo, traemos lo que es el reciclaje de plástico socialmente responsable en México. Esto se dio gracias a la asociación de la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial con una empresa mexicana para financiar una planta de reciclaje que procesaba tereftalato de polietileno, o bien conocido como PET, un material muy común en botellas de plástico y envases de alimento. Esto se dio pues debido a que las bajas tasas de reciclaje en México no eran lo suficientemente factibles como para garantizar un suministro constante de este tipo de materiales de las organizaciones municipales de reciclaje. Como resultado de la implementación de este proyecto, pues se logró identificar a los principales recicladores como socios naturales en la recolección de este tipo de productos usados en todo el país. También es importante mencionar que de este trabajo en conjunto se logró generar asociaciones socialmente responsables con las comunidades de recicladores, que no solamente proporcionaron empleo, también se garantizaron o se abordaron algunos problemas relacionados con las condiciones de trabajo, la organización, la defensa y el trabajo infantil. También pues encontramos que en el momento en que esta empresa logró asociarse con una de las principales fábricas de bebidas, en este momento pues era Coca-Cola, se logró con esta asociación como Coca-Cola, como un comprador garantizado de este plástico reciclado, se lograron las mejoras en estas comunidades, pues se logró contratar trabajadores informales por un salario justo y constante. En cuanto a la consideración de oportunidades alternativas de empleo más allá de la gestión de residuos sólidos, encontramos que la integración de los recicladores en el sistema de gestión de residuos sólidos
puede que no todo el tiempo o siempre sean eficientes o incluso ellos prefieran o no sea incluso preferidas por ellos. Esto pues debido a que puede que los locales los mercados locales, perdón, sean débiles o que la recolección y clasificación de este tipo de residuos pues no requieran una gran cantidad de mano de obra en la ciudad, con lo cual pues los recicladores puede que opten por tener un empleo más productivo fuera de este sistema de gestión de residuos, con lo cual pues sería muy viable o se considera la implementación también de programas de desarrollo de habilidades y pues programas de apoyo social que puedan apoyar esta transición para estos grupos, esta transición profesional y así minimizar los periodos de vulnerabilidad. Un ejemplo es lo que se encuentra en Brasil, en donde se le garantiza la educación a este tipo de comunidades con un incentivo financiero para estas familias para que envíen a sus hijos a la escuela. Y con ello pues se logró un resultado bastante significativo en donde más de 40.000 niños abandonaron la recolección de residuos para asistir a la escuela. Si bien se sabe que los recursos necesarios para este tipo de programas pueden ser considerables, con una prestación adecuada de estos servicios o de estos programas, se pueden romper el ciclo de pobreza de varias generaciones futuras. Por último, estas pues fueron nuestras referencias utilizadas y finalizamos aquí nuestra presentación. Muchas gracias.